Cuando las estatuas de mi jardín comenzaron a moverse solas por la noche, pensé que me estaba volviendo loco. Pero cuando 5 desconocidos con máscaras aparecieron bailando en mi patio trasero, me di cuenta de que algo mucho peor estaba sucediendo. Esto sucedió hace algunos años, pero todavía me da una sensación inquietante cada vez que pienso en ello. La única razón por la que hablo de esto ahora es porque siento que ha pasado suficiente tiempo desde que ocurrió y no arriesgaré nada poniéndolo en internet. En aquel entonces, mi esposa y yo acabábamos de mudarnos a los suburbios desde Mississippi, la ciudad. Acabábamos de tener nuestro tercer hijo, y entre las cosas del bebé, los juguetes y el caos general, nuestro apartamento se sentía demasiado estrecho. Encontramos una casa agradable en un vecindario tranquilo y seguro. Los vecinos lo describían como el tipo de lugar donde te sentirías bien dejando las puertas sin cerrar. La casa en sí no era masiva, pero definitivamente era un paso adelante del pequeño espacio en el que habíamos estado viviendo anteriormente. Una de las características que llamó la atención de mi esposa fue el patio trasero. Tenía este hermoso jardín ligeramente descuidado con algunas estatuas viejas esparcidas alrededor. Estaban desgastadas, un poco espeluznantes, como algo salido de Game of Thrones. Sé que suena raro, pero a mi esposa y a mí nos encantó. Dijimos que le daba carácter a nuestro patio. Yo era bastante indiferente, así que dejé todo como estaba, estatuas y todo. Pensé que era menos trabajo para mí, de lo cual nunca me iba a quejar. Pero debería haberme dado cuenta de que algo no estaba bien desde el primer día. Unos días después de mudarnos, estaba mirando por la ventana contemplando el patio cuando noté algo extraño. Una de las estatuas, creo que era un ángel, estaba mirando hacia el lado opuesto de la casa. Todas las demás estaban mirando hacia nosotros, así que se veía extraño. Podría haber jurado que todas miraban en la misma dirección, pero realmente no lo sabía con certeza. No pensé mucho en ello y simplemente asumí que estaba recordando mal las cosas. A la mañana siguiente miré por la ventana otra vez, y fue entonces cuando me di cuenta. Otra estatua se había dado la vuelta, nuevamente mirando hacia el lado opuesto de la casa. Esta vez sabía que algo estaba pasando. Nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Le pregunté a mi esposa al respecto, pero ella simplemente se encogió de hombros y dijo que no había notado nada. Pensé que tal vez era mi hijo Jimmy. Era un pequeño bromista en aquel entonces, siempre tramando algo. Pero cuando le pregunté, simplemente me miró como si estuviera loco. Dudaba que hiciera algo así de todos modos. Sabía que algo estaba pasando, pero no podía probarlo. No quería hacer un gran problema de ello, así que traté de ignorarlo. Además, tenía problemas más grandes de los que preocuparme. No me gusta admitirlo, pero el dinero estaba realmente ajustado durante ese tiempo y vivía con el miedo perpetuo de que iba a perder mi trabajo. Pasaron algunos días sin nada extraño y comencé a relajarme. Pero si alguna vez has tenido esa sensación de que algo no está bien en tu propia casa, sabrás que es imposible deshacerse completamente de esa inquietud. Una tarde miré por la ventana y mi corazón casi se detuvo. Todas las estatuas estaban alineadas en una fila en el mismo borde de la casa, simplemente paradas ahí. Era una vista espeluznante, como algo sacado de una película de terror. Sé que suena ridículo, pero parte de mí podía sentir todos esos ojos mirándome. Mi respiración se volvió superficial. No podía decidir si era más aterrador o extraño. Salí afuera para echar un vistazo más de cerca, tratando de darle sentido a todo. Antes de abrir la puerta trasera, eché algunos vistazos nerviosos alrededor del patio para asegurarme de que no hubiera nadie ahí afuera. Era de día, pero estaba paranoico. Eventualmente reuní el valor para abrir la puerta e ir a inspeccionar las estatuas. Fui a levantar una de ellas e inmediatamente me di cuenta de algo. Esas estatuas eran pesadas, demasiado pesadas para que una persona las moviera sola. Ni siquiera pude mover una por mi cuenta. Mientras estaba debatiendo qué hacer, mi esposa salió y la expresión en su cara me dijo que estaba tan asustada como yo. Ella sugirió que tal vez algunos de los otros vecinos nos estaban molestando tratando de asustar a la gente nueva del barrio. Pero esa explicación literalmente no tenía sentido. Habíamos conocido a todos los vecinos y todos parecían personas bastante normales. Además, me costaba creer que alguien cuerdo haría esto a una familia con niños pequeños. Esto era acoso, no alguna broma inofensiva. Terminamos llamando a la policía, pero como era de esperarse, no pudieron hacer mucho. Lo que no sabíamos es que esto era solo el comienzo y que las cosas estaban a punto de volverse mucho peores. Pensé que llamar a la policía había asustado a quien fuera que estaba moviendo nuestras estatuas. Qué equivocado estaba.
Lo que encontré pintado en la pared de mi casa me hizo darme cuenta de que alguien quería que nos fuéramos. Y estaban dispuestos a llegar muy lejos para conseguirlo. ***. La policía sugirió poner algunas cámaras de seguridad, pero no teníamos dinero para ellas. Les dije a los oficiales que lo haríamos, pero por dentro estaba realmente reacio a hacer algo tan drástico. Se fueron y supongo que me sentí un poco mejor, aunque mi esposa seguía extremadamente alterada. Mi esposa y yo hicimos todo lo que pudimos para ocultar la situación a nuestros hijos. Digan lo que quieran, pero no queríamos asustarlos. No pasó nada al día siguiente, ni al siguiente. Especulé que los policías habían asustado a quien fuera que estaba ahí, lo cual tenía sentido en muchos niveles, así que tratamos de olvidarlo, aunque ninguno de nosotros realmente se sentía cómodo. Traté de asegurarme de que tal vez mi esposa tenía razón, que tal vez había sido solo una broma o algo así. Eso no hizo nada para calmar mis nervios. Estaba nervioso, mirando por las ventanas cada vez que pasaba, esperando a medias ver la estatua en otro lugar donde espero que nadie tenga que experimentar jamás la sensación de sentirse inseguro en su propia casa. Si alguna vez has vivido con esa constante sensación de estar siendo observado, sabrás que es imposible relajarse completamente. Pasaron algunos días sin incidentes. Empecé a pensar que la pesadilla había terminado, y por primera vez en mucho tiempo, la casa realmente estaba empezando a sentirse como un hogar. No podría haber estado más equivocado. Era un fin de semana. No recuerdo si era sábado o domingo, pero definitivamente era fin de semana, ya que mis hijos no tenían escuela. Después del desayuno, salí afuera para jugar en el patio con mis hijos, y fue entonces cuando lo vi pintado con grandes letras negras en la pared trasera de nuestra casa. Estaban las palabras Go Away. Casi dejé caer a mi hijo cuando lo vi sin pensar. Llevé a mis hijos adentro y le dije a mi esposa que se quedara en la casa con ellos. No sé qué me pasó. No soy ese tipo de hombre valiente, pero comencé a correr por el jardín gritando amenazas a quien hubiera vandalizado mi casa. La adrenalina corría por mis venas y estaba buscando pelea. Sin embargo, no había nadie en mi patio. Eventualmente me rendí buscando. Mientras caminaba de regreso hacia la casa, la adrenalina en mí se convirtió en miedo absoluto. Esto era serio. Alguien había dejado un mensaje directo destinado a asustarnos. Podrían habernos querido hacer daño, y sabía que la situación solo iba a escalar desde ahí. La policía vino otra vez y tomó otro reporte, pero sin pistas no había mucho que pudieran hacer. Insistí en que se quedaran en la propiedad en caso de que esas personas regresaran, pero me dijeron que no tenían suficiente evidencia para desperdiciar recursos así. Por lo que sabían, algunos delincuentes juveniles podrían haber estado detrás del graffiti. No podía creer lo que estaba escuchando. Me dijeron que se asegurarían de que un oficial de patrulla estuviera cerca, lo cual supongo que era algún tipo de consuelo. Mi esposa estaba el doble de molesta que yo, así que la tranquilicé diciéndole que estaríamos bien, aunque por dentro estaba enloqueciendo. Esa noche estaba en la cocina cuando escuché a mi esposa gritar desde la sala. Corrí y ella estaba parada junto a la ventana señalando afuera. Miré y se me cayó el estómago. Había 5 personas paradas en nuestro patio trasero, cada una de ellas usando cubiertas faciales blancas. Estaban bailando de una manera extraña y espasmódica, casi como marionetas. Simplemente nos quedamos ahí mirándolos, demasiado conmocionados para movernos. Era aterrador. No sé qué estaban tratando de lograr, pero era la cosa más perturbadora que había visto jamás. Salí de mi estupor y agarré el cuchillo de cocina más grande que teníamos. Básicamente le grité a mi esposa que llamara a la policía y, mientras ella hacía eso, corrí por la puerta trasera con un cuchillo en la mano. Grité como una persona clínicamente loca y di un paso hacia ellos antes de arrepentirme instantáneamente. Había 5 de ellos y 1 de mí. Podrían haber estado armados. Antes de que pudiera pasar cualquier otra cosa, me di la vuelta y corrí de regreso a la casa como un cobarde. Sin embargo, el cuchillo debe haberlos asustado porque dejaron de bailar y corrieron hacia el jardín fuera de vista. Le dije a mi esposa que corriera escaleras arriba, encontrara a los niños y se escondiera, y yo vigilé la puerta trasera en caso de que trataran de irrumpir. Para cuando llegó la policía, esas personas se habían ido. La policía hizo una búsqueda exhaustiva, pero no pudo encontrar rastro de ellos. Esa fue la gota que derramó el vaso. No me importaban los costos. Compré e instalé cámaras de seguridad al día siguiente. Mi esposa estuvo histérica durante semanas después de eso, rogándome que nos dejara mudarnos a otro lugar. Le dije que si una cosa más pasaba, lo haríamos, pero que probablemente nos estaríamos arruinando financieramente si llegaba a eso.
Afortunadamente las cámaras deben haber funcionado porque esas personas nunca regresaron y nunca tuvimos otro incidente en la propiedad Dot. Pero lo más aterrador es que todavía vivimos en la misma casa y nunca obtuvimos una explicación de lo que pasó. Las cámaras de seguridad detuvieron los ataques, pero no pudieron borrar lo que había visto esa noche. 5 años después, aún vivo en la misma casa y todavía no tengo respuestas sobre quiénes eran esas personas o por qué nos eligieron, a nosotros. Mi esposa estuvo histérica durante semanas después de esa noche terrorífica. Me rogaba que nos mudáramos a otro lugar, que encontráramos una nueva casa, un nuevo comienzo. Le dije que si una cosa más pasaba lo haríamos, pero que probablemente nos estaríamos arruinando financieramente si llegaba a eso. Dot era una decisión difícil. Por un lado, tenía a mi familia aterrorizada, viviendo en lo que se suponía que era nuestro refugio seguro. Por el otro, acabábamos de comprar la casa y mudarnos nuevamente habría sido devastador económicamente. No teníamos muchas opciones. La instalación de las cámaras de seguridad cambió toda la dinámica de nuestra casa. De repente nuestro hogar se sentía más como una fortaleza que como un lugar de descanso. Pero funcionó. Esas personas nunca regresaron después de que pusimos las cámaras. Al principio, revisaba las grabaciones obsesivamente cada mañana, esperando encontrar evidencia de que habían regresado durante la noche. Mi esposa pensaba que me estaba volviendo paranoico, y tal vez tenía razón. Pero después de lo que habíamos vivido, sentía que no podía bajar la guardia. Lo que más me molestaba era la falta de respuestas. ¿Quiénes eran esas 5 personas? ¿Por qué nos eligieron a nosotros? Específicamente, ¿cómo sabían cuándo estábamos en casa y cuándo no? ¿Y por qué diablos estaban moviendo nuestras estatuas? Los vecinos nunca admitieron haber visto algo extraño. Cuando les pregunté sobre esa noche, todos parecían genuinamente sorprendidos. O eran muy buenos actores, o realmente no habían presenciado nada de lo que nos había estado sucediendo. Durante Sisi. Meses después del incidente, cada ruido en la noche me hacía saltar. El viento moviendo las ramas se convertía en pasos en el jardín. Una puerta que se cerraba por la brisa se transformaba en alguien tratando de entrar. Vivía en un estado constante de hipervigilancia que era agotador tanto física como mentalmente. Mis hijos, gracias a Dios, parecían haber superado todo relativamente bien. Éramos cuidadosos de no hablar sobre los incidentes cuando ellos estaban cerca, y creo que logramos protegerlos del peor trauma psicológico. Pero yo sabía que algo había cambiado permanentemente en nuestra familia. Irónicamente, las estatuas siguen ahí en nuestro jardín. Mi esposa quería deshacerse de ellas inmediatamente después de que todo terminara. Pero yo me negué. No, por apego sentimental, sino porque no quería que quien fuera que había estado acosándonos pensara que habían ganado. Era una especie de acto de desafío silencioso. Las estatuas se habían convertido en símbolos de nuestra resistencia, por extraño que suene. Nunca se han movido solas desde entonces, pero a veces, cuando las miro, todavía puedo sentir esa inquietud familiar en mi estómago. Intenté investigar por mi cuenta quién podría haber sido. Hablé con vecinos más lejanos, con la gente del barrio anterior, incluso con algunos trabajadores de la construcción que habían estado en el área. Nadie sabía nada, o al menos nadie estaba dispuesto a hablar. La policía archivó el caso después de unas semanas. Sin más incidentes y sin nuevas pistas, simplemente no tenían los recursos para continuar investigando. No los culpo, pero la falta de cierre definitivamente me afectó. Mi relación con mi esposa se tensó durante un tiempo. Ella culpaba mi decisión de quedarnos por su estrés continuo. Yo me culpaba a mí mismo por no poder proteger mejor a mi familia. Fueron meses difíciles, pero eventualmente logramos trabajar juntos para sanar nuestros hijos, Jimmy especialmente. Ocasionalmente preguntaban por qué teníamos tantas cámaras ahora. Les dijimos que era para mantener la casa segura, lo cual técnicamente era cierto. Nunca les contamos la historia completa. Hoy, 5 años después, seguimos viviendo en la misma casa. Las cámaras siguen funcionando, aunque ya no reviso las grabaciones religiosamente. La hierba ha crecido alrededor de las estatuas, integrándolas más naturalmente en el paisaje. Pero nunca he podido mirarlas sin recordar esas noches terribles. Lo más aterrador de toda esta experiencia no fueron necesariamente los eventos en sí, sino la realización de cuán vulnerable éramos en nuestro propio hogar. La idea de que alguien puede decidir convertir tu vida en una pesadilla, sin razón aparente, sin provocación, es algo que nunca realmente superas. A veces me pregunto si esas personas siguen por ahí, acosando a alguna otra familia desafortunada. Espero que no, pero la verdad es que nunca lo sabré.
Y esa incertidumbre, esa falta de cierre, es algo con lo que he aprendido a vivir. Si estás pasando por algo similar, mi consejo es simple. No trates de ser un héroe. Llama a la policía, instala cámaras si puedes permitírtelo y no tengas miedo de buscar ayuda. Y si alguna vez descubres algo extraño en tu nueva casa, confía en tus instintos. A veces las cosas que parecen imposibles resultan ser muy reales.